Hola a todos, un saludo a la gente del grupo. Em, pues agradecer por esta iniciativa a Nicolás y a Nadia porque Bueno, hola a todos, pues es muy eh, interesante un realmente saludo a la gente del lo grupo. que lo que se está haciendo. Em, y bueno, pues como para, como para empezar, pues, me gustaría como que, pues yo voy a hacer como una especie de introducción, pues más o menos a decirles cómo llegué pues a esta película. Em, y pues ahí ustedes irán comentando y podemos pues como ir interactuando, ir pues como hablando de varios temas de la película, lo que a ustedes pues les haya llamado la atención, les interese, no sé, les haya tocado. Esto es nuevo para mí, es la primera vez que estoy como en vivo pues en esta plataforma, pero bueno, listo. Entonces, pues yo llegué pues a este cine especialmente eh, a mí me causó mucho impacto haber visto las películas de Apichatpong, eh, especialmente la primera o segunda, que es como de unos obreros que van como a un río, es algo así. El caso es que yo pues me puse a mirar pues como qué influencias tenía este director, pues, que me gusta mucho, y pues él hablaba de Hu Xiaoxian. Aquí voy a pronunciar pues no sé cómo se pronuncia Husia o Cien en taiwanés. Em, y entonces pues empecé a ver este cine y fue como un fuerte impacto para, para, pues para mí, en especial porque pues como que me hizo darme cuenta que se podían contar historias muy personales, historias incluso autobiográficas o con tintes autobiográficos, historias biográficas también, eh, con, sin dejar de lado pues como el contexto histórico, incluso poniendo mucho el acento sobre el contexto histórico. Y eso fue pues para mí como un gran impacto porque pues yo vivo en Pereira, yo soy de Pereira y crecí en Pereira y digamos que me tocó como vivir la época de los años 90 que fue pues pesada acá y era como algo muy cotidiano, ¿no? Como una convivencia, digamos, como con la violencia y como con lo que se estaba viviendo con el narcotráfico en ese momento y no necesariamente era algo explícito, sino que pues era algo que se revelaba en los detalles de la vida cotidiana. Y eso pues yo lo encontré en estas películas. Pues mi entrada al cine fue con Hu Xiaoxian y pues yo empecé como a investigar pues mucho sobre este movimiento que surge más o menos en el año 82. Eh, mm, Son un grupo de amigos, Hu Xiaoxian, Edward Yang, eh, Tsai Milian, pero Tsai Milian es más de los noventas. Eh, pero entonces Edward Yang y Hu Xiaoxian, digamos que entablan como una relación con, con dos escritores de literatura y esto es muy importante porque es un movimiento que en sus orígenes es muy literario, pues es un cine que tiene una fuerte influencia de la literatura y tiene pues dos guionistas que son escritores, que son pues el director de esta película y una escritora que es la guionista de la práctica totalidad de las películas de, de Hu Xiaoxian, que tiene un nombre parecido a este director.
es como Wu Tianwen, Wu Tianyen, pues después si algo, pues podemos como escribir. Entonces, pues en sus orígenes tiene como esta influencia de estas dos personas, estos dos escritores, y pues surge en el año 82-83, y lo que yo, digamos, como que empecé a notar que tenían en común todas las películas eran que eran películas muy personales, que trataban temas en especial que tenían que ver como con la identidad de las personas. Se preguntaban mucho hay una pregunta que surge mucho en este cine y es ¿qué significa ser taiwanés? Es un poco esa pregunta. eh, y esto tiene pues como una razón de ser pues muy fuerte y es que pues Taiwán primero fue colonizada por Japón, y cuando Japón pues perdió la Segunda Guerra Mundial pues China se hizo cargo de Taiwán, y esto de hecho es parte central de una película de Wu Xiaoxian que se llama en la ciudad de la tristeza, que hace parte de una trilogía que se le conoce como la trilogía de la historia de Taiwán. Una es esa, la ciudad de la tristeza, después, que es como, habla de eso que les acabo de decir, desde el punto de vista, y esto pues quiero resaltar lo del punto de vista porque siempre son películas que abordan la historia desde un punto de vista muy concreto, que por lo regular son personas muy anónimas. La segunda película es El maestro de marionetas, que es también pues como la historia más de la primera mitad del siglo XX de Taiwán, visto a través de los ojos de un marionetista, pues como un maestro de marionetas. Entonces, pues eso para mí tuvo un gran impacto. O sea, yo dije como, pues, está narrando la historia de un país a través de una persona que se dedica al arte, ¿no? También, eso es importante, pues me pareció muy fuerte. Y estas dos películas, curiosamente, pues son escritas por el director de la película de hoy. Yo hubiera podido, pues, como escoger alguna película de Hu Xiaoxian, pues que creo que es como la figura más representativa del movimiento. Eh, lo mismo Edward Yang, que yo creo que Edward Yang está más interesado por cómo se vive cómo vive la historia, más pero desde la clase alta, creo, y tiene una fuerte influencia pues como del cine de Antonioni. En cambio, Hu Xiaoxian pues es mucho más autobiográfico, y pues Hu Xiaoxian viene pues, de una zona rural, que es la misma zona rural de la que viene Wu Nianzhen, que es el director pues de esta película de A Borrowed Life. Entonces ya entrando pues como en materia la película, que es como, la película es del 94, es decir, ya han pasado 12 años de este movimiento, casi que ya casi no existe, digamos, como movimiento pues representativo, eh, pero ya es una película pues que evidentemente es muy madura, ya ha logrado asimilar como esa intención de hablar de la historia desde lo personal, y pues logra algo, pues a mí me parece pues magnífico, y es pues como hacer este retrato, digamos, de una generación, o digamos como del encuentro entre estas dos generaciones, la del padre y el hijo, y a partir de eso pues logra hablar, pues habla de muchas cosas. Pues obviamente viene pues como como al caso pues como hablar pues, de esta figura patriarcal, que además es pues algo muy, no sé si a ustedes les pareció, pero sí es algo como muy cercano pues como a ese patriarcado, digamos, que tenemos nosotros aquí en nuestro país, a ese concepto, digamos, de familia, que pues a mí me cuesta, digamos, un poco hablar de esto porque pues es un tema pues que la ciencia, digamos, se ha ocupado mucho,
Yo digamos como, y pues obviamente me gustaría pues, que ustedes también, digamos, lo conversáramos. A mí me llama mucho la atención cómo logra él trasladar una relación, diría yo, no sé, me parece pues como paterno-filial que tiene el padre Sega con Japón, una especie de padre que ha perdido. Japón se convierte como en esa figura, digamos, no sé si metafórica, eh, y una relación pues muy conflictiva con China, ¿cierto? Con la China continental. Entonces, digamos que como esa relación que él tiene con esa patria, digamos, pues se traslada como a la relación que tiene su hijo con él, ¿sí? Y logra como crear un espejo entre esa relación de padre-hijo y el hombre y, pues su patria. Eh, Eso es como, digamos, lo que yo podría hablar. Sí me gustaría, pues, como que lo habláramos. No sé si ustedes van escribiendo. Yo en este momento no puedo ver los comentarios, pero entonces ya pues termino como la charla y pues ahí yo empiezo a revisar y, pues hablamos. Em, entonces, pues bueno, lo que yo, no sé si leyeron el texto, pues, pero pues en el texto digamos como que yo trataba a mí algo que me impactó mucho de este cine, pues aparte pues de lo que yo encontré, la similitud que encontré con, digamos, las historias personales autobiográficas y la historia de nuestro país, como un modelo, pues, es lo formal, pues, porque tiene estas películas y esta película tiene como una manera de eludir, eludir como la narración, como que tiene una manera de como que una escena al mismo tiempo está revelando o escondiendo otra, ¿sí? Es casi como que uno siente que cuando se está mostrando algo, uno siempre tiene esa sensación de que hay algo que está sucediendo por debajo. Eh, y esto pues sucede en toda la película y digamos que como que ese aspecto formal me parece que va muy de la mano con la historia pues y la política porque son temas muy complejos y la historia es muy compleja y está llena de cosas, de elementos muy enredados y muy complejos que, que requieren pues también creo yo como una forma igual pues de compleja o que por lo menos haga evidente la imposibilidad de, pues de determinar que algo es así y no de otra manera, ¿cierto? Eh, entonces, pues bueno, en esa manera, pues digamos como de hablar de la forma, eh, pues son películas también que manejan una estética del plano largo y son planos largos muy complejos, que son muy densos. Entonces, pues yo quería como ir viendo, pues que fuéramos viendo eh, como fragmentos de la película y como pues para que fuera como más claro lo que estoy contando. Entonces, pues yo hablo en el texto de esta escena que me parece fundamental, casi que la película empieza como, casi que surge la pregunta, ¿no? Es el primer recuerdo, o sea, es como mi primer recuerdo y se convierte como en ese recuerdo fundacional que, pues digamos, todos hemos tenido como esos recuerdos que nos marcan en pues en la infancia, ¿sí? Y pues tiene mucho significado ya de entrada, pues porque es un día domingo, pues que es el día de descanso, pues mm, de los obreros, pues. Y, y pues es muy significativo, pues la imagen borrosa con la que empieza, ¿no? Pues es eh, de esa figura, pues que todavía no sabemos qué es el padre,
pero entonces después, sí, ya digamos como que esta parte que es la entrada a, eh, este inicio, ya empieza como a marcarnos pues el punto de vista pues de cómo empieza a narrar pues el director la película con un punto de vista que en un principio uno no sabe bien qué es lo que está pasando porque no es el típico punto de vista. Obviamente, bueno, esto es obvio pues en que este tipo de cine hace casi caso omiso a todas las reglas occidentales o a ese invento pues occidental de una gramática cinematográfica donde pues prevalece el plano contra plano y bueno, ciertos elementos pues que son muy usados en las películas. Aquí yo también sentí cuando empecé a ver estas películas que casi que se estaba como reinventando un lenguaje, pues este lenguaje cinematográfico. Entonces, pues uno empieza a ver la película, claro, como una cosa observacional, ¿cierto? Donde estamos viendo que el padre se está organizando para ir a salir con sus amigos y eh, empieza a ver algo extraño en la mirada insistente a estos personajes. Claro, en una película, digamos, clásica, pues lo que se vería es, inmediatamente veríamos quién está mirando, ¿cierto? Eh, en este caso, se rompe un poco como esa idea de quién está mirando porque no sabemos exactamente si es el niño, pues el niño está en otra posición diferente a- al plano anterior. Entonces, bueno, esta escena que es como la escena pues que yo hablo en el texto, eh, es muy hermoso, pues como ya de entrada pues nos está diciendo que va a acabar el día, ¿cierto? Viene la noche del domingo y esa voz en off que es tan literaria que a mí me parece que le debe mucho como a las autobiografías, pues a los mejores libros de memorias tal vez, pues que en esa sinceridad a la hora pues de hablar como de ciertos temas y acá pues en esta sala de cine donde pues eh, mm, lamentablemente creo que no se puede oír el sonido de la película, que es muy importante, porque, porque claro, pues aquí nosotros como espectadores vinimos fue a verlos a ellos en el cine, pero el cine es otra cosa, el cine aquí no es la película que está sucediendo, sino pues las personas que están en el cine, ese espacio compartido, las personas que están comiendo helado, que fuman, eh, y la aparición, digamos, de estos personajes, de este niño eh, metido entre los espectadores y que esa va a ser como la constante de la película. Pues nunca lo vamos a ver eh, pues como centrado en el cuadro, como un personaje, sino que él siempre está ahí o fuera de cuadro o está como digamos alrededor de otras personas como una persona anónima. E incluso acá, donde le dedica un buen tiempo a la película, a mostrar lo que sucede en pantalla y hay un narrador que está traduciendo del japonés, eh, pues a mí me llama mucho la atención el sonido que hay debajo, pues o sea, que hay como del proyector y de la gente que se mueve en las sillas, de las toses, que es muy bello, el ventilador, como que siempre va a ser más importante la vida que el cine. Y yo creo que eso es muy importante en este cine, que también quería decirlo, porque es un cine donde la vida es más importante que el cine, pues y es un cine que le debe mucho, 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 mucho a la vida. Entonces, bueno, al final, pues no les voy a adelantar porque supongo que hay gente que no ha visto la película, pero va a retomar esta escena una vez más como ese recuerdo eh, imborrable que tiene como esa fuerza, pues de ser el primer recuerdo, de casi como ese, de nacer a la memoria, ¿no? Como el nacimiento pues de una memoria. Em, Entonces, pues yo quisiera, como, bueno, ya para finalizar, pues como para darle la palabra
ustedes, pues. Eh, no sé si estoy conectado todavía. Ah, sí. Ok. Ah, ok, listo. Entonces, em, pues también quería decir que obviamente, como no solo como espectador, digamos, pues esta película me impactó mucho, sino pues como cineasta, pues. Y a mí este cine me dio, digamos, como la confianza de, de empezar a hablar eh, de, como desde mi propia experiencia personal, de preguntarme qué significó, qué significa, pues, la historia de mi ciudad y crecer en esta ciudad, porque este cine es un cine también de ciudad, eh, es un cine muy moderno. Eh, entonces, pues, digamos que después de haber visto este cine, como que nada fue igual. Entonces yo he venido como desarrollando pues un cine, he hecho varios cortos muy inspirados como en relatos orales y de mi familia. Pues este cine, digamos, como que me ha ayudado pues a entender mejor, digamos, como esa manera de narrar, de acercarme a lo histórico, pero siempre como desde una perspectiva muy humana, pues como desde lo personal. Eh, bueno, pues no sé si pues empezamos a hablar. Entonces, quiero, a ver si logro ver los comentarios. Ajá, sí, lo que decían acá, sí, la autoridad colonial, el patriarcal que engulle la vida familiar. Eh, pues sí, lo que les decía que yo veía como, claro, hay como una serie de consecuencias que, en las cuales pues la vida familiar es la que termina, digamos, sufriendo, digamos, esa influencia colonial. Es ahí donde se ven, digamos, como los estragos y eso es muy interesante también, que me parece que tiene todo que ver con el hecho de hablar de la historia desde lo personal, y es que, claro, y aquí pues obviamente surge la figura de Yasuhiro Ozu, porque el cine de Ozu precisamente uno puede rastrear, digamos, la historia de Japón eh, a través de esas películas que él hizo, ¿no? Y la rastrean en la medida en que uno ve que las personas, de cómo las personas han vivido la historia y la experimentan en carne propia. Mm, Bueno, no sé, Aldemar, ¿qué opinas? Es que estoy aquí un poco en realidad. Ok, uf, uf. Claro, y hablando, por ejemplo, de Osu, ¿no? Hay un tiempo ahí, digamos, que y que tiene mucho que ver con la religión de ellos, que es el tiempo también de la meditación, ¿no? Pues creo yo. Eh, mm, no sé, me parece una pregunta bastante compleja. Yo
Yo creería que todo depende, pues depende mucho como de las acciones cotidianas, ¿no? Y yo creo que pues la cotidianidad incluso en esta película va cambiando porque digamos que la vida de un pueblo, la vida en una aldea rural transcurre de una manera más lenta y a medida que avanza la película y al final cuando llega la noche, pues hay más niños, digamos como jugando, creo que jugando Atari, no recuerdo bien, o están viendo un partido, hay un televisor, o sea, como que también cuando esta familia que entra ya definitivamente como a esa vida de ciudad, eh, empieza también como a experimentar un cambio en sus formas cotidianas, en su tiempo cotidiano. Entonces pues, mm, yo pensaría que, pues no sé, la verdad, es una pregunta bastante compleja. Yo pensaría eh, que también nos puede corresponder, eh, pero no sabría por qué. Ya yo diría más que por gusto personal. eh, Pienso que a veces es bueno eh, mantener, digamos, estos planos largos, alejarnos un poco de esta influencia que nosotros hemos también tenido de este otro cine eh, y empezar a ver como que el cine no tiene una gramática como tal, pues una gramática que deba ser de tal manera. Yo creo que esta película nos ayuda a nosotros también como latinoamericanos a pensar, a pensarnos, digamos, en nuestra estética, ¿cierto? Yo, pues, no sé, vos hablas, digamos, como de las capas que se van sobreponiendo y yo pienso, digamos, como en ese tiempo, en el tiempo en que uno puede, digamos, demorarse viendo un mural de Diego Rivera que son súper, digamos, complejos, o el tiempo, digamos, que podemos demorarnos viendo un plano de Glauber Rocha, que son planos también densos, largos, abiertos, donde digamos como que convergen muchas cosas, mucho más barrocas. Entonces yo creería que sí, pero pues no sé qué piensas vos, Nicolás. El símbolo que más me llegó es el plano donde el patriarca en el umbral de la puerta divide lo borroso y oscuro, si se quiere, de la familia en contraposición de la luz exterior. El patriarca bloquea la luminosidad. Tal vez es el recuerdo que él tiene. Uf. Sí, y mira que la luz, o sea, la luz es tan brutal en la película. No sé si ustedes recuerdan, pues bueno, mejor veámoslo. Eh, a mí me llamó mucho la atención en la boda, cuando hablas precisamente de esa oscuridad, pues me hace pensar claro, la oscuridad del hogar, eh, y me hace mucho pensar por la iluminación, digamos, en la película, toda la película, sin llegar a hablar en términos, digamos, como de expresionismo, sí tiene, no sé, diría yo, como una especie de naturalismo expresionista, o no sé, pero porque pues es una luz que podríamos decir muy natural, pero tiene una fuerte carga, eh, no sé si metafórica, y a mí me impresiona mucho porque este plano, que es uno más de los planos que se repiten mucho, bueno, aquí está, por ejemplo, este es uno de los tantos planos de esa mirada al padre desde lejos, eh, en la que pues eh, hay como mucho misterio, pues, y es muy contradictorio, porque nosotros, digamos que nos obligamos a pensar por el personaje, a pensar en que se está mirando, pero no se nos dice qué está pensando el que mira, ¿no? Qué está pensando el niño. Espera un momento, acá esta escena.
claro, aquí entran a la oscuridad del hogar, es muy bacano lo que decís, pues totalmente de acuerdo, y eso me hizo pensar precisamente en esta escena. eh, es la primera vez que vemos este tipo de plano, él lo va a repetir al final en la película en el hospital, de una manera a mí me parece además absolutamente brillante. eh, Porque una vez más, ¿no? Y esto también es muy bresoniano, ¿no? Primero, pues no sabemos quién está mirando, eh, y no sabemos si lo que estamos viendo es el punto de vista de alguien, pero es muy impresionante ver este hermano que ya está sumido en la oscuridad, que es el que pues ya no se va a casar con esta muchacha, y que ya está sumido en la oscuridad desde antes, pues porque es también pues víctima de la guerra, ¿no? Pues fue herido en la guerra y es un personaje que ya está, digamos, en la sombra y ya está pues a puertas pues de, de la muerte. Entonces pues me parece que esta escena tiene pues como una fuerza, digamos, a través de una luz que es natural, me parece, muy natural, pero es muy expresionista y nos transmite pues como una sensación de que algo no está bien, y efectivamente pues no está bien. Eh, bueno, vuelvo a otra vez. Por ejemplo, hablando también de la luz, es también muy significativo que la película, pues al final, cuando hace ese salto temporal y van a la ciudad, eh, eh, ya nunca amanece, o sea, toda la película es de noche, ¿cierto? Es muy hermoso eso, y lo hace con una naturalidad, o sea, uno lo siente muy natural, ¿no? Es tal el uso de la elipsis, eh, pues que uno puede ver la película completamente toda de noche, todo lo que sucede de noche sin problema. Bueno, estoy viendo, es que a mí me cuesta un poco ver los comentarios. Creo que vamos en Yorick. eh, Yorick, sentí mucha familiaridad con los personajes y los entornos, me llevó a un viaje hacia el pasado familiar. ¿Cómo sientes esa influencia en tus apuestas cinematográficas? Y esa realidad de la que hablas en tu trabajo, ¿cómo es? ¿Cómo la muestras? Pues, de hecho, incluso también el paisaje, yo lo siento muy similar al nuestro, pues Yorick, Yorladi, pues es también pereirana, y, pues ese paisaje, digamos, montañoso y digamos, exuberante, pues también es muy propio de la región de nosotros y pues eso también, digamos, como que me conectó mucho, como que hay algo ahí en la imagen, en lo sensorial que te conecta de una con la memoria de la película, en la memoria pues personal. Eh, digamos que en mi caso particular pues tiene que ver eh, digamos como que mi interés está muy cercano a las historias familiares. Eh, digamos que me llama mucho de la atención precisamente esta película que es autobiográfica, pero de una manera en la que el personaje casi que no, pues no nos interesa en este caso y no vemos, digamos, cómo sucede su vida por fuera del padre, ¿no? Casi que es una elipsis pues donde siempre solo vemos, eh, se los cuenta cuando el hijo está con el padre, lo que pasa por fuera de esa vida, su vida amorosa, por ejemplo, su vida como estudiante en la ciudad, no la conocemos. Entonces, a mí eso me interesa mucho. Digamos que mi mamá, pues, por ejemplo, es un personaje complejo que también ha sufrido, digamos, como la violencia en esta ciudad, y yo siento que no puedo hablar por ella, ¿sí? Pero sí puedo, digamos, como ser como ese narrador externo que está ahí, eh, tratando de escudriñarla y de saber qué es lo que de saber cosas de su vida,
de las cosas que me ha contado y de mi familia que es campesina también, pues mi familia es campesina, entonces pues la oralidad es muy importante. Y pues prácticamente yo quise hacer cine por las historias orales desde niño pues yo crecí con esas historias precisamente que tienen que ver con esta ciudad y con el pueblo de donde es mi familia. Y estéticamente también me siento muy influenciado por este cine, que en general yo podría decir que es la misma estética, con algunas variantes, pero es como la estética del plano largo. Y son planos largos muy densos que yo pues también quisiera como abordar. Pero Adrián, muy interesante y eso probablemente nos concierna como colombianos, es el papel del niño como testigo. Lo que ve este niño es siempre visto desde una posición marginal, casi no participante, y eso me hizo pensar mucho en cómo nosotros, o los niños que fuimos, o las personas indefensas que somos, observamos lo que acontece. Sí, totalmente, pues y hay algo muy interesante, ¿no? Porque de la mirada, de esa mirada, porque mientras él va creciendo, la mirada cambia. Yo siento, es muy sutil, pero cambia. Cambia, por ejemplo, en el hecho de que la película se vuelve nocturna hacia el final, casi como que ya el narrador es adulto y ya tiene una visión también desencantada de la vida. Y, y está, por ejemplo, en la mitad de la película, o sea, vemos toda esta primera parte de este niño también que se asombra, digamos, ese atardecer hermoso cuando van para el cine y él lo lleva cargado. Estas imágenes, pues, lo mismo lo de la luz y la oscuridad que hablaba compañero ahora, hacia la mitad de la película, cuando él es adolescente, los planos se vuelven más cerrados, casi como que hay una individual, se busca como ya algo un poco más de individualización en el plano y, y empezamos a ver como repetitivamente estos planos del padre en su cotidianidad comiendo y, por ejemplo, bueno, veámoslo, porque pues no hay nada como verla. Hay una imagen muy hermosa y es cuando él habla que sale a esperar al papá, esta, pues que son como esas dos luces, así que es el monstruo que viene de adentro de la minería, que además tiene todo que ver con nuestra realidad, incluso la noción de monstruo, digamos en la minería con el diablo y bueno, estas cosas que pues también son muy complejas. Pero esta mirada que es la mirada del niño, ¿no? Cambia cuando él ya es un adolescente y sale a recibir a su, aquí está la elipsis, estos tipos de planos que es donde, digamos, como que empieza a verse más individualizado. Esto no lo veíamos antes, siento yo, al inicio, como que es una mirada mucho más abierta, pero también tiene mucho que ver con que el pueblo se está quedando solo. Pero es una mirada que cambia. Y aquí cambia aquí él vuelve otra vez a recibirlo, pero miren que el plano cambia eh, y siento yo que ya es mucho más realista, si se quiere. Ese será como un ejemplo, creo yo, espero. Em, Juan Sebastián Ramírez, hola, aquí escuchándote con mis padres. Mi madre pregunta que si sientes que la película es en cierta medida masculina o mejor deja de lado una relación del hijo con su madre o cómo lo ves tú, cómo ves los roles femeninos en la película. Eh, pues yo creo que hay algo o sea, digamos, él toma una decisión, ¿sí? Porque él hubiera podido haber tomado la decisión de hablar de los dos, pero creo que hay también como una visión también de lo femenino y de la madre como una fuerza que es inquebrantable, que a medida que pasan los años la madre sigue ahí con su fuerza y al final eh, eh, pues se mantiene. A mí me impresiona mucho hacia el final el plano donde todos los hijos entran a ver al padre y ella se queda sentada en la silla. Ahí como que en esos detalles es donde uno ve, digamos, como el papel de ella eh, como de mujer pues pues que ha vivido, digamos, como este machismo y que lo ha resistido y que lo va a sobrevivir también.
Yo creo que sí es muy masculina en la medida en que pues es una relación entre hombres, pero a mí me parece que esta idea del patriarcado puede ser, o sea, yo creo que si él hubiera tenido una relación compleja, igual de compleja, difícil con la madre, o si su madre fuera la que se hubiera muerto en ese momento, porque él hizo la película como una urgencia, precisamente justo después de que se murió el papá de él la hizo, eh, pues creo yo que también la hubiera hecho. Entonces yo creo que, pues en ese sentido, más que pensar en hombre y mujer, yo pensaría que eso patriarcal es tiene menos que ver con lo masculino y femenino. La verdad, a mí me cuesta hablar de estas cosas porque pues yo no sé muy bien, digamos, como no es un tema que yo, digamos, haya analizado mucho y sí me gustaría, por ejemplo, ya que me hacen estas preguntas, pues también saber cuál es su opinión al respecto, Juan Sebastián. Y Silvia Villalba, a mí me llama la atención el tono que usa el narrador, así como en Dust in the Wind, donde está basada la historia personal de Bunien. Uno por momentos no sabe si habla el padre o el hijo, y esto es muy interesante. Como espectador a la película me llevaba a identificarme, a sentirme en un lugar intermedio entre el hijo y el padre. Claro, porque todos somos susceptibles, creo yo, de ser lo uno y lo otro. Y pues que hablas de Dust in the Wind, que está dirigida por Hu Xiaoxian y es el guion es del director de esta película y narra como el paso, digamos, de la adolescencia a la adultez de él. Precisamente todo lo que deja por fuera de esta película lo narra Hu Xiaoxian. Es muy bello, hay tres películas que son como se le llama la trilogía autobiográfica de la nueva ola taiwanesa. Eh, las tres películas las dirigió Hu Xiaoxian, pero entonces la primera, que es una temporada en la casa del abuelo, o un verano en la casa del abuelo, es la infancia de la escritora, de Wu Tianwen, creo que se dice así, la escritora. Y la segunda, que es Tiempo de vivir, Tiempo de morir, que es de mis favoritas, es la infancia de Hu Xiaoxian y también tiene mucho que ver con la relación que tuvo con su padre, pero en este caso creo que es más importante la figura de la madre y de la abuela. Y Dust in the Wind, que es la infancia, adolescencia, juventud de Wu Yen. Sí, el poder que tienen estas películas precisamente es que uno la siente muy cercana, ¿no? Esta familia casi que uno la siente como que podría ser la familia de todos nosotros. Es lo que siento. Es muy cercano. Dust in the Wind tiene elementos, bueno, sí, es otro tema, pero es también muy, muy hermoso. No sé si acá estoy viendo. Ok. eh, voy en Aldemar. Lo que dice sobre el misterio de no saber qué piensa el que mira es abrumador. Javier, hay algo que me interesó mucho de la película y es justamente ese trasfondo político que usted mencionaba al principio. Me parece que parte del desarraigo que se muestra en el personaje principal se puede ver en esa relación de fascinación a la distancia que siente él con respecto a Japón. Parece haber una necesidad de resaltar en un contrapunto con respecto a China, y esto marca en adelante toda la mirada que tiene sobre esa sociedad en un sentido inmediato, sobre su familia. La marginalidad del personaje parece corresponder en cierta manera a la marginalidad de Taiwán con respecto a China. ¿Cómo ve usted esto? Sí, eso es, sí, es tal cual, exactamente. Yo creo que sí. Eh, Porque es que, claro, casi que a mí me cuesta un poco hablar de estos temas porque a veces, digamos, pero bueno, ya me podrán contradecir. Yo siento que digamos, las duras condiciones también laborales
que vive este personaje, el hecho de haber nacido en un país que pertenecía a una cultura que era la japonesa y tener que cambiar a otra cultura que es la china, ese desarraigo digamos esos problemas, digamos, sociales, laborales, económicos, eh, pues digamos como que hacen que él también, digamos, se descargue con su familia. Es también lo que yo siento, o sea, como que de cierta manera él es un marginado y por lo mismo marginaliza, o margina a su familia también. Eh, Esto es una constante en este cine, es eso, no hay necesidad pues de mostrar cosas noticiosas exactamente ni nada de eso, sino que uno empieza a sentir que hay como una correspondencia entre las relaciones políticas, eh, digamos, políticas sociales y políticas personales. Eliana de la Pava como Lucrecia Martel que construye sus historias desde lo que conoce. ¿Qué piensas de esa posición? ¿Qué piensas de esa dirección? Porque para mí sería como una ficción muy cerca de lo real. Sí, es eso, exactamente. Eh, yo, pues personalmente, yo todo lo que he hecho y todo lo que espero hacer está inspirado en historias personales. A mí no me interesa, digamos, como en un inicio lo hacía, como sentarme a inventarme una historia, sino que siempre parto de un relato oral que alguien me cuenta y a partir de ahí pues siento como que hay algo fuerte que podría contar. Sobre todo estas personas anónimas que narran la historia del país. Yo siento que eso le hace falta al país y yo siento que siempre si vas a hablar de una cosa personal, siempre va a ser original, porque es que la vida de todos nosotros es muy diferente, ¿no? Y hablar de cosas personales, eh, pues va a ser diferente. De hecho, pues bueno, claro, obviamente, yo creería, y eso también lo sentí yo mucho con la historia que cuenta Pichatpong, de la de sus papás, que es hermosa esa película, que es Síndromes y un siglo, porque esa película es autobiográfica y a mí también me hizo darme cuenta que no, tampoco es necesariamente, no es que, o sea, como que me hizo darme cuenta, y este cine también, lo que pasa es que este cine es más narrativo, digamos, me hizo darme cuenta que no es que haya una vida que valga la pena contar y otra no, sino que me hizo darme cuenta que pues hay que aprender a narrar también, hay que aprender a contar estas historias y la manera como lo hace a Pichatpong, por ejemplo, cómo cuenta la historia de sus padres en esa película y cómo habla de la memoria y es tan misteriosa, pues me encanta. Y lo mismo Lucrecia Martel, ¿no? Que precisamente pues eh, ella pertenece, digamos, a una clase social y es desde ahí, desde donde habla. Pues eso me gusta bastante. Nicolás, me parece también que esta película trabaja los colores y las sombras narrativamente gracias al uso del formato analógico, algo que apenas se ve y ya es nostálgico. Una película imposible de imaginar en digital. ¿Qué piensas del uso de un formato analógico hoy en día? No, pues yo pienso que es maravilloso. O sea, pues, eh, sí, la textura del cine, inevitablemente, creo yo, que tiene incidencia en nuestros sentimientos. Es algo que yo siento, o sea, la textura de una película y bueno, y de ciertos videos, ¿no? También. Pero la textura tiene una fuerte carga emocional, creo yo. Eh, y yo creo que sí deberíamos apostarle, pues, si se puede, ¿no? A hacerlo, pues como lo hace Camilo Restrepo, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, las películas de Apichatpong no son lo mismo las que hizo en cine a la última que hizo en video, ¿no? En últimas, creemos que la película es familiar y esto involucra lo masculino y lo femenino. También comparto que la mujer parece inquebrantable y es muy fuerte.
No sé si... Bueno, si no tienen más preguntas, pues eh, estoy pues como muy a su disposición. Los que quieran, yo tengo todas las películas de ese movimiento, prácticamente las tengo todas, pues porque es como una obsesión y pues estoy como muy dispuesto pues a compartirlas. Entonces pues el que quiera pues me pueden escribir por pues como el interno y, y pues puedo mandarles los links, podemos mirar a ver cómo compartir las películas, porque me parece que es un cine que debería verse más, creo yo. Eh, y pues les agradezco mucho por este espacio y pues seguimos pues, eh, hablando de cine, de música, de poesía, de prosa. Mañana pues es miércoles de música y pues eh, gracias por este espacio, por la participación de ustedes y pues nada, ahí nos estamos hablando.